¿Ya viste la última foto de Alejandro Fernández que está rompiendo las redes? Dicen que usó tantos filtros que parece su propio nieto. Hoy te voy a contar todo el chisme, las reacciones de los fans y lo que está pasando con la imagen del potrillo. Pero antes, si te gusta el chismecito sabroso del regional mexicano y quieres enterarte antes que nadie, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí el chisme no para. Todo comenzó cuando Alejandro Fernández publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su novia Carla Laveaga, durante su asistencia a los Premios Soberano en República Dominicana. A simple vista, la imagen parecía una más del tipo que suele compartir, elegante, bien producida, mostrando su estilo sofisticado y su cercanía con Carla. Sin embargo, algo llamó poderosamente la atención de sus seguidores casi de inmediato. El rostro de Alejandro lucía notablemente alterado. No por cirugía o maquillaje, sino por un evidente uso de filtros digitales. En la foto, Alejandro aparece con una piel completamente tersa, sin una sola arruga ni líneas de expresión. Sus facciones se ven suavizadas hasta el punto de parecer una versión mucho más joven de sí mismo, con un brillo en los ojos que no parece natural y una textura de piel que podría confundirse con la de un avatar. Lo más curioso para muchos usuarios fue que, en comparación con su novia, quien tiene 33 años, él lucía incluso más joven que ella. Esto desató una oleada de comentarios, algunos con humor y otros con críticas más directas, señalando que el cantante, de 52 años, había abusado del retoque digital para intentar lucir como un veinteañero. Lo que inicialmente parecía una publicación romántica o de glamour se transformó en el centro de una conversación viral sobre el uso excesivo de filtros, especialmente en figuras públicas que históricamente se han mostrado orgullosas de su madurez y trayectoria. Alejandro Fernández, conocido por su porte charro y su estilo varonil, de pronto aparecía irreconocible, con una imagen tan editada que varios seguidores llegaron a cuestionar si realmente era él. La polémica estaba servida. El uso de filtros en la fotografía de Alejandro Fernández fue tan evidente que no pasó desapercibido para nadie, y rápidamente se volvió el foco de atención. Lo que en otros contextos podría haber sido un pequeño retoque para suavizar imperfecciones, en este caso fue llevado al extremo. Su rostro no solo carecía de arrugas, poros o cualquier tipo de textura natural, sino que incluso mostraba una simetría y una iluminación que solo puede lograrse mediante edición digital avanzada o filtros estéticos exagerados, de esos que normalmente se ven en aplicaciones como FaceApp, Facetune o incluso filtros de TikTok e Instagram. Lo más llamativo es que este tipo de retoque no está alineado con la imagen que tradicionalmente ha proyectado Alejandro. Él siempre ha sido visto como un hombre maduro, elegante, con una presencia imponente y con orgullo por su legado y su edad. Sin embargo, en esta imagen aparece casi como una versión de sí mismo de hace 2 décadas, lo que resultó desconcertante para muchos de sus seguidores. El rostro parece haber sido suavizado hasta un punto en el que perdió definición, los pómulos lucen planos, la mandíbula se ve más delgada, y los ojos brillan con un efecto cristalino que no se corresponde con las luces del lugar donde fue tomada la foto. Además, hay una ligera distorsión en el contorno de su cara, algo común cuando se aplican filtros de forma excesiva, lo cual terminó dándole un aire artificial que muchos calificaron de irreconocible. Más allá de lo visual, este exceso de filtro generó una desconexión emocional con el público. Las redes sociales, aunque cargadas de imágenes editadas, aún premian la autenticidad. Y cuando una figura pública como Alejandro, con décadas de carrera y una base de fans que lo ha acompañado desde joven, presenta una imagen tan manipulada, se rompe esa familiaridad. La reacción general no fue solo de sorpresa, sino también de cierta incomodidad. La gente no se sintió frente a El Potrillo, sino ante una versión digitalizada, casi ficticia de él. El problema no fue solo la edición en sí, sino el contraste que provocó. Al estar junto a Carla Laveaga, que no parecía haber utilizado ningún filtro excesivo, la diferencia entre ambos era tan marcada que la edición en el rostro de Alejandro se volvía aún más evidente. Parecía una mezcla entre una imagen promocional de un videojuego y un intento fallido de rejuvenecimiento digital. Y como ocurre con muchos casos virales, esto no quedó en una simple observación, se convirtió en material perfecto para los usuarios de redes sociales, quienes empezaron a señalar, comparar y, claro, burlarse.
El filtro dejó de ser solo una herramienta de embellecimiento y pasó a convertirse en el protagonista involuntario de la conversación. Tras la publicación de la fotografía, las redes sociales no tardaron en hacer lo que mejor saben, viralizar el momento con humor, crítica y creatividad desbordante. En cuestión de horas, los comentarios comenzaron a inundar la publicación original y a extenderse por Twitter, Facebook, TikTok y hasta foros de fanáticos del regional mexicano. Los usuarios no solo expresaron su sorpresa ante el uso excesivo de filtros por parte de Alejandro Fernández, sino que comenzaron a burlarse abiertamente de su apariencia editada, comparándola con personajes de caricatura, modelos 3D e incluso versiones rejuvenecidas generadas por inteligencia artificial. Uno de los comentarios más replicados decía: ¿es Alejandro Fernández o un muñeco de cera con filtro de belleza nivel 3000? Otro usuario publicó un montaje donde colocaba la cara filtrada de Alejandro al lado de una figura de Pixar, sugiriendo que el cantante parecía salido de una película animada. También hubo quien escribió: ya no es el potrillo, es el Potrillito 2.0, edición filtro de Snapchat, ironizando sobre el contraste entre su apodo tradicional y su nueva imagen visualmente edulcorada. Los memes no se hicieron esperar. Circularon comparaciones lado a lado entre fotos recientes sin filtro y la famosa imagen en cuestión, mostrando el contraste entre su apariencia real, aún atractiva y carismática, y la versión suavizada casi al extremo de lo caricaturesco. Algunos lo mostraban al lado de personajes como Ken, el novio de Barbie, o incluso hacían collages con cantantes jóvenes como Cristian Nodal, insinuando que Alejandro quería competir con las nuevas generaciones en imagen juvenil. Esta avalancha de humor y sarcasmo reflejó no solo el descontento o desconcierto del público, sino también un fenómeno muy común en la cultura digital actual: la reacción colectiva ante la falta de autenticidad percibida. En este caso, no se trataba únicamente de burlarse por burlarse, sino de una especie de ajuste social donde la audiencia, acostumbrada a cierto nivel de honestidad visual, reaccionó de forma casi inmediata cuando sintió que algo no cuadraba. Incluso algunos seguidores más fieles de Alejandro comentaron que no necesitaba recurrir a este tipo de recursos, ya que su atractivo, carisma y trayectoria lo colocaban por encima de las tendencias superficiales de la estética filtrada. Sin embargo, el humor fue el lenguaje dominante. La crítica fue envuelta en risas, en stickers, en parodias y en decenas de videos donde se imitaban poses similares aplicando filtros exagerados, como si fuera una nueva moda potrillo. En muy poco tiempo, lo que comenzó como una simple foto se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana dentro del ámbito del entretenimiento en México y Latinoamérica. La reacción del público ante la foto editada de Alejandro Fernández se dividió en dos bandos muy marcados: quienes lo criticaron duramente por el exceso de filtros y quienes salieron a defenderlo con fuerza, argumentando que tiene todo el derecho de proyectarse como quiera en sus redes sociales. Esta polarización reflejó no solo las distintas formas en que el público percibe a sus ídolos, sino también un debate más profundo sobre autenticidad, imagen y expectativas en torno a las figuras públicas. Por un lado, estuvieron los críticos, muchos de ellos seguidores de largo tiempo, que expresaron su decepción al ver que una figura con el legado y la madurez de Alejandro sintiera la necesidad de modificar tan radicalmente su apariencia. Para este grupo, el uso de filtros a ese nivel fue interpretado como una especie de inseguridad visual o una desconexión con su esencia como artista ranchero, un estilo tradicionalmente asociado con la virilidad, la autenticidad y el orgullo de las canas. Varios comentarios apuntaban a que con ese tipo de retoques perdía parte de su verdadera imagen, esa que lo había hecho destacar en una industria tan cambiante. ¿Dónde quedó el Alejandro real? No necesita parecer de 30, su edad es parte de su encanto, decían algunos. Sin embargo, en el otro extremo, surgieron defensores apasionados. Muchos fans, especialmente seguidores más jóvenes y usuarios acostumbrados al uso frecuente de filtros en redes sociales, consideraron que las críticas eran exageradas y hasta ofensivas. Argumentaron que cada persona tiene derecho a editar sus imágenes como desee, y que no por eso pierde autenticidad. Algunos incluso señalaron que si mujeres artistas lo hacen todo el tiempo sin recibir la misma reacción, entonces era injusto que a él se le sometiera a tal escrutinio. Para ellos, Alejandro simplemente estaba cuidando su imagen pública, adaptándose a las tendencias digitales, o quizás divirtiéndose con una edición ligera que se salió de control.
También hubo quienes contextualizaron el momento desde un enfoque más empático. Alegaban que, después de atravesar momentos personales difíciles, como la pérdida de su padre, Vicente Fernández, y con la presión constante de estar en el ojo público, es natural que quiera lucir bien o sentirse renovado. Este sector de fans vio el gesto no como un intento de engañar, sino como una forma de expresión visual o incluso un guiño a su deseo de mantenerse vigente en una industria cada vez más visual y dominada por la estética digital. Entre ambas posturas, surgieron también algunas voces que trataron de encontrar un equilibrio. Comentarios del tipo "se le pasó la mano con el filtro, pero sigue siendo un tipazo" o, aunque se vea raro, sigue cantando como los dioses. Buscaron suavizar la polémica sin entrar de lleno en la burla ni en la defensa ciega. Lo cierto es que el debate reflejó la complejidad de la figura pública de Alejandro, un artista querido, respetado, pero también sujeto a las mismas presiones estéticas que enfrentan hoy en día los famosos de cualquier género, incluso los íconos del regional mexicano. El caso de Alejandro Fernández y el uso excesivo de filtros no puede analizarse solo como un tema superficial o una simple polémica de redes. Va mucho más allá. Toca directamente una fibra sensible dentro de la industria del entretenimiento y la cultura visual contemporánea. La presión por mantenerse joven, atractivo y vigente afecta a prácticamente todos los artistas, sin importar su trayectoria o género, y en el caso de figuras del regional mexicano como Alejandro, este fenómeno adquiere un matiz muy particular, porque se enfrenta a una contradicción entre la tradición y la imagen pública moderna. Durante décadas, la figura del charro mexicano, que Alejandro ha representado con orgullo, ha estado asociada a la masculinidad madura, a la experiencia, a la autenticidad ruda pero elegante. El envejecimiento, dentro de ese estereotipo, no era un defecto, sino un símbolo de respeto y peso artístico. Sin embargo, en la era digital, donde las plataformas premian la apariencia juvenil, la perfección estética y la presencia visual constante, incluso estas figuras tradicionales se ven obligadas, directa o indirectamente, a adaptarse a nuevas expectativas. Y es ahí donde surge la tensión. ¿Puede un artista consolidado como Alejandro Fernández permitir que la edad marque su imagen, o está obligado a mantener una juventud estética para seguir siendo relevante? Lo que ocurrió con esa foto filtrada refleja precisamente esa lucha. No es que Alejandro haya querido engañar a su público, necesariamente, es posible que, como muchos, esté respondiendo a una exigencia del entorno digital que premia los rostros sin arrugas, los cuerpos estilizados, los brillos en los ojos y las pieles de porcelana. Instagram, TikTok y otras plataformas han impuesto un estándar de belleza que incluso los artistas más grandes sienten que deben alcanzar para evitar quedar fuera de la conversación, o peor aún, ser vistos como pasados de moda. Además, el regional mexicano, aunque conserva un núcleo tradicional, también ha estado experimentando una transformación generacional. Artistas jóvenes como Cristian Nodal, Ángela Aguilar o Peso Pluma están fusionando lo clásico con lo urbano, lo moderno con lo viral, y eso ha elevado la competencia visual y mediática. Para alguien como Alejandro, que busca seguir siendo una figura central dentro del género, verse joven no es solo una cuestión de vanidad, es una estrategia de permanencia. Sin embargo, el uso tan extremo de filtros también expone una contradicción. Porque mientras más se edita una imagen para parecer perfecto, más se aleja uno de la humanidad que conecta con el público. Y eso, en un artista como él, cuya carrera está basada en la emoción y la voz profunda, puede generar una desconexión si no se maneja con cuidado. La gente quiere ver a Alejandro como es, fuerte, humano, quizá con arrugas, pero auténtico. Y cuando eso se difumina por filtros que lo hacen parecer un personaje animado, la ilusión del ídolo se transforma en una especie de espejismo digital. Este episodio, por lo tanto, abre una conversación necesaria sobre cómo la industria musical, y en particular el regional mexicano, está navegando el paso del tiempo en un mundo que glorifica lo inmediato, lo editado y lo estéticamente impecable. Alejandro Fernández no es el primero ni será el último en enfrentarse a esta presión, pero su caso sirve como ejemplo claro de que, incluso los íconos, sienten el peso de los filtros, no solo los digitales, sino también los culturales.
El uso exagerado de filtros por parte de Alejandro Fernández podría verse como un simple error de juicio momentáneo, un resbalón en su manejo de imagen, pero también es posible interpretarlo como un indicio más profundo de un cambio estratégico en su proyección pública. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, podría estar marcando una nueva etapa en la manera en que el potrillo desea ser percibido por las nuevas generaciones y cómo intenta mantenerse vigente en un entorno mediático que ya no responde a los mismos códigos de fama, carisma y autenticidad que lo acompañaron durante las décadas anteriores. Por un lado, si asumimos que fue un resbalón, un mal cálculo en la intensidad del filtro o una mala edición hecha por su equipo o incluso por él mismo, se podría entender como una decisión estética sin mayor trascendencia, algo que podría haberse evitado o corregido fácilmente. En ese caso, el revuelo que se generó solo revela lo sensibles que están las audiencias ante cualquier modificación en la imagen de sus ídolos. No sería la primera vez que un artista publica una imagen filtrada y luego la elimina o la reemplaza, aceptando de forma implícita que fue demasiado. Pero lo interesante es que Alejandro no eliminó la foto ni emitió aclaración alguna, lo que deja la puerta abierta a otra interpretación más significativa. Y es que, si observamos el contexto más amplio de sus publicaciones recientes y su participación en eventos internacionales como los Premios Soberano, notamos un patrón. Alejandro Fernández ha estado cuidando cada vez más su estética visual, su presencia en redes y su cercanía con públicos más jóvenes. Desde su look renovado, con cabello canoso estilizado y ropa moderna que mezcla lo tradicional con lo urbano, hasta sus colaboraciones con artistas emergentes, todo indica que está buscando adaptarse a un nuevo ecosistema cultural. En ese sentido, el uso del filtro, aunque exagerado, podría ser parte de una estrategia más ambiciosa. Rejuvenecer su marca personal, conectar visualmente con audiencias que consumen contenido a través de pantallas pequeñas y que valoran la apariencia casi tanto como la música. Esta nueva era visual de Alejandro no necesariamente contradice su esencia artística, pero sí representa una evolución que puede generar cierto conflicto con quienes crecieron viéndolo como un símbolo de autenticidad y madurez. Hay un riesgo evidente. En el intento de parecer más joven o más en sintonía con las tendencias digitales, puede diluir parte de lo que lo hizo especial desde el inicio. Sin embargo, también es cierto que el mundo del espectáculo no perdona la estática, renovarse o desaparecer es una consigna no escrita que afecta a todos los artistas, sin importar cuán consolidada esté su carrera. Por eso, el caso de esta imagen filtrada no debe analizarse solo desde la burla o la crítica superficial. Es un síntoma claro del momento que viven las figuras públicas, en especial aquellas que, como Alejandro Fernández, están tratando de mantenerse relevantes en medio de un panorama que exige flexibilidad, creatividad y, a veces, asumir riesgos visuales que pueden salir bien o volverse virales por razones equivocadas. La pregunta que queda en el aire es si esta decisión forma parte de una transición consciente hacia un nuevo estilo, o si, por el contrario, servirá como una señal para reajustar su camino y reconectar con esa autenticidad que siempre ha sido su sello distintivo. En cualquiera de los dos casos, el impacto ya está hecho, y el debate sobre su imagen no solo refleja una anécdota curiosa, sino una ventana a los cambios profundos que vive la cultura pop mexicana. ¿Y tú? ¿Crees que Alejandro se pasó de filtros o es su rollo verse así? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, que aquí seguimos con más música, chisme y cultura mexicana. Hasta el próximo video.